Lo hace ahora el señor Ministro de Economía, Sergio Massa. Hola, en este vídeo vamos a explicar por qué el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como Ministro de Economía, iba hacia una hiperinflación en el año 2023. Y que si Massa hubiera ganado las elecciones de ese año, Argentina hubiera pasado por la peor crisis económica de su historia. Para comenzar vamos a aclarar que este trabajo se basa en el análisis de economistas, porque la economía es una ciencia, y como tal puede analizar un contexto económico, y su posible curso. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández, con la gestión de Sergio Massa, como flamante ministro de Economía, lograron posicionar a Argentina con la cuarta inflación más alta del mundo en el año 2023, ganándole a un país como Ucrania, que estaba en plena guerra. Para los fanáticos partidarios kirchneristas que ponen la excusa de la pandemia y la guerra de Ucrania, como intento de justificar esa pésima gestión, les recordamos que en nuestra misma zona de Latinoamérica, los países tenían niveles de inflación bastante estables, y considerablemente menores a los de Argentina, pasando todos por la misma situación global, porque es claro que la diferencia entre Argentina y esos países, era la pésima gestión económica de nuestro país, como ya venía ocurriendo en años anteriores a la pandemia. Ahora vamos a realizar el análisis económico, y describir por qué Argentina en el año 2023 estuvo cerca de una hiperinflación. En octubre del año 2023, las importaciones estaban prácticamente paralizadas, solo se daba lugar a importaciones de insumos médicos. Todo eso era el reflejo de una economía que estaba colapsando, estancada y con un estado en déficit crónico yendo hacia una hecatombe. El contexto económico de esa Argentina del año 2023 era muy similar al de la Argentina del Plan Primavera del año 1988 de Ricardo Alfonsín. Un elevado déficit fiscal, elevado déficit cuasi fiscal del Banco Central, por los altos intereses que debe pagar para renovar la deuda que generan las LELIQ. Una descontrolada emisión monetaria para poder cubrir el terrible déficit fiscal. Una inflación desbordada y en aumento constante. Tarifas de servicios retrasadas. Massa aplicó unas medidas de control de precios y acuerdos, que es exactamente lo mismo que se había aplicado en el Plan Primavera de Alfonsín previo a la hiperinflación. Medidas que no funcionaron ya en ese momento, y que tampoco estaban funcionando con Sergio Massa, eran solo curitas y parches que se colocaban sobre una economía en terapia intensiva. Lo que nos esperaba si ganaba Sergio Massa las elecciones en el año 2023, lo podemos ver analizando cómo la inflación se disparó de 9% mensual a 33% en el año 1989, y luego alcanzado el máximo histórico de 78% en un mes, que desencadenó en una ola de saqueos y la declaración de estado de sitio, con 14 muertos, lo que llevó a la renuncia de Raúl Alfonsín. El objetivo prioritario de esta etapa primera del plan de reforma, es la lucha contra la inflación. Se impone entonces una política drástica, terminante, y así hemos decidido la congelación de precios, tarifas y salarios. Programas de precios cuidados han tenido distintos nombres a lo largo de la historia. En distintas partes del mundo se han implementado políticas de este tipo y en las economías desarrolladas se entiende, sin lugar a dudas, que están todos, siempre en todos los casos, condenados al fracaso. Mi idea es que el ciudadano común tenga bajada de Mi Argentina una aplicación que lea código de barras. Cuando vos abras vas a tener el precio que corresponde a ese producto y lo vas a ver en la góndola. Si el supermercado, el chino, el almacén no cumple, vos vas a tener dos botones, que uno es para denunciar que no está cumpliendo, para denunciar que no está cumpliendo, para denunciar que no está cumpliendo. Y como ahora las multas para los supermercados dejaron de ser 8 millones de pesos por incumplimiento y pasaron a ser 240 millones de pesos por cada incumplimiento, porque subimos las multas 60 veces, entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular denuncias por incumplimientos.
Bueno, por si algo nos faltaba a los ciudadanos, además de lidiar contra la inflación y tener que ir al supermercado y ver todos los días los precios remarcados, que es ahora también ponernos a controlar los precios. Humo, humo para aparentar que se está haciendo algo. En el mes de agosto del año 2023, Argentina llegó a medir una inflación mensual de 12,3 puntos. A los países vecinos de Argentina les llevaría 3 años alcanzar esa suma, lo que nosotros mediamos en un solo mes. Ese dato inflacionario era el más alto desde el año 1991. El Banco Central con Sergio Massa batió récords de emisión de pesos, y paralelamente, cuanto más emitía, más subía la inflación. La población recibía esos pesos que Sergio Massa estaba inyectando en el mercado, porque desesperado por revertir el resultado de las elecciones de octubre de ese año, empezó a literalmente regalar a la gente millones de pesos emitidos, que la gente sabía perderían su valor rápidamente con ese nivel de inflación galopante. Obviamente, la gente que no es estúpida, se apresuraba por hacer compras de mercadería, y si podía hacer reservas de las mismas, y todos los que podían se refugiaban en el dólar, una moneda que te garantizaba mantener el valor, que el peso no podía garantizar. Todo ese devenir de acontecimientos solo aseguraban un panorama: la inflación se estaba acelerando estrepitosamente. Además, Argentina no tenía reservas, no tenía dólares para cumplir con los pagos de la deuda externa, ni para pagar a los importadores. En octubre del año 2023, la deuda del Banco Central con importadores superaba los $50.000 millones.